Bien, chicas, y ahora estamos en la clase de ciencias sociales. El tema que hoy vamos a trabajar es ya de la parte de historia. Hemos estado viendo en la unidad anterior, pues, los continentes y hoy ya vamos a ver un poco de la historia. Vamos a iniciar esta unidad hablando sobre la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver las causas que la provocaron y también las consecuencias que tuvieron y cómo eso influyó en el mundo entero. Así que esa será la clase de hoy. La vamos a hacer a través de este video de la página de Happy Learning, que te voy a invitar a que vayas conmigo y que podamos descubrir esas causas y todo lo que provocó esta guerra. Así que pongamos mucha atención porque luego con los datos que tengamos de este video vamos a tener que realizar las actividades siguientes. Así que ven conmigo y vayamos entonces a ver este video de la página de Happy Learning. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy os quiero hablar de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época, es decir, los países más importantes. En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los Aliados, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó al otro bando en 1915, en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo, es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias. En aquella época, en África y Asia, por ejemplo, existían muchísimos lugares donde no había llegado la civilización. Y las grandes potencias europeas querían quedarse con la propiedad y las riquezas de esos territorios. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había graves conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar. Y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio llamado la Mano Negra, en respuesta a la intención del Imperio Austrohúngaro de quedarse con territorios de los Balcanes. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí hubo una reacción en cadena. Muchísimos países se metieron en la guerra defendiendo sus bloques. La Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Reino Unido, apoyó a Serbia. Y durante la guerra se les unieron países como Estados Unidos, Japón o Canadá. Alemania e Italia, como miembros de la Triple Alianza, se unieron al Imperio Austrohúngaro. Y a este bloque se le sumaron países como Turquía y Bulgaria, entre otros. A partir de ahí hubo 4 años de terrible guerra, con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo Oriente, África y zonas del Pacífico de ciudades bellísimas llenas de historia. Pero en 1918 por fin acabó la guerra, con la victoria de la Triple Entente, es decir, de Francia, Reino Unido y el resto de sus aliados. Y la derrota de la Triple Alianza, el bloque que lideraban Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Por cierto, Rusia había salido de la guerra porque en su territorio había empezado una gran revolución. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz,
que es donde se decide en qué situación se quedan los perdedores y los ganadores, siendo el más importante el Tratado de Versalles. Pero por desgracia, este tratado fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, que conoceremos en otro vídeo. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo nos respetemos y nos ayudemos los unos a los otros. Así podremos vivir en paz. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bien, creo que la explicación es bastante amplia con respecto a las causas y orígenes de la Primera Guerra Mundial. En el video podíamos observar nosotros qué países fueron los que estuvieron aliados para poder confrontarse unos con otros, ¿verdad? Y vimos cómo Italia después se cambió de bando, ¿verdad? En medio de la guerra. Vimos también que inicia en el año 1914 y termina en el año 1918 y que la causa principal pues fue el imperialismo. Vimos también que en el año 1919 al 1920 se firma el Tratado de Versalles, que era un acuerdo en el que ellos iban a establecer bajo qué términos quedaban los que habían ganado y los que habían perdido. Pero esto fue también causa de la Segunda Guerra Mundial entonces. Cuando hablamos de imperialismo hablamos sobre el poder sobre ciertos países, ¿verdad? Nosotros como pueblo americano fuimos conquistados por pueblos españoles, pero también muchos países de América Latina fueron conquistados por potencias como Portugal, Inglaterra, como en el caso de Estados Unidos, Francia, como algunas de las islas como las Guyanas, etcétera. Es decir, que ellos han tenido mucha influencia sobre nosotros y como veíamos también en África y en Asia, ellos ya tenían como ciertos países conquistados y esta sed de poder fue la que los llevó entonces a confrontarse. Bien, con lo que hemos aprendido hoy te voy a pedir lo siguiente. En el Classroom se encuentra esta fotografía que habla de las causas de la Primera Guerra Mundial. Te voy a pedir que en lugar de una construcción de conceptos podamos imprimir o anotar este organizador gráfico que tiene las causas de la Primera Guerra Mundial. Y la segunda tarea será realizar una hoja virtual que está en el Live Workshop, que son páginas que ustedes ya saben y hemos aprendido a trabajar. Les voy a pedir que la resuelvan y que suban toda la página que hayan realizado, las fotografías al Classroom, porque a veces estas aplicaciones pues no nos dan como la respuesta totalmente correcta o a veces nosotros la ponemos correcta pero nos la califica como incorrecta. Entonces les voy a pedir que tomen las fotografías completas y que las subamos al Classroom y esas serán las tareas de hoy. El organizador gráfico de las causas y el trabajar esta hoja de trabajo y subir las fotografías al Classroom. Bien, chicas, hasta aquí entonces la clase de sociales del día de hoy. Cualquier duda que tengan, saben que pueden escribirme, que con mucho gusto estoy aquí para resolver.